Había una vez una mujer que lo dio todo, y recibió una silla con su nombre escrito como insulto. Eso fui yo, y este es mi relato. El día que mi hermano se casó, yo llegué con un vestido azul que había comprado con el último dinero de mi quincena, me tomé el tiempo de peinarme, de ponerme unos aretes que habían sido de mi madre, de caminar con la cabeza en alto aunque por dentro sentía que el corazón me latía con demasiada fuerza, como si supiera antes que yo lo que estaba por pasar. Me acerqué a la mesa de ubicaciones. Había tarjetas escritas a mano con tinta dorada, nombres elegantes, familias completas, amigos de toda la vida. Busqué el mío con los ojos, y lo encontré. No decía Elena, no decía hermana del novio, no decía nada que yo hubiera esperado. Decía, gorrona. Me quedé paralizada frente a esa tarjeta durante lo que sintió como una eternidad, el ruido del salón, las risas, la música suave de fondo, todo se apagó de golpe, solo existía esa palabra escrita con la misma caligrafía dorada que el resto. Alguien lo había hecho a propósito, alguien había pensado en mí, había tomado una pluma. Y había decidido que ese era el resumen de mi vida. Gorrona. Yo, la que crió a ese novio desde que tenía 9 años. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 34 años, y si hay algo que aprendí demasiado pronto en esta vida, es que el amor sin límites no siempre te protege, a veces te deja completamente expuesta. Cuando mi madre murió, yo tenía 16 años, mi hermano Rodrigo tenía 9, mi padre llevaba 3 años sin aparecer, como si hubiera decidido un día que tener familia era demasiado peso y simplemente se hubiera bajado del tren sin avisar. No hubo carta, no hubo llamada, no hubo nada, solo su ausencia volviéndose cada vez más permanente hasta que dejamos de esperar. Así que cuando mi madre cerró los ojos en aquel hospital de paredes verdes, con el olor a desinfectante pegado en la ropa y en la memoria, yo era lo único que Rodrigo tenía, y Rodrigo era lo único que yo tenía a mí. Recuerdo haber salido de ese hospital y haber mirado al cielo como si esperara que alguien me dijera qué hacer. Tenía 16 años, no sabía cocinar más de 4 cosas, no sabía cómo pagar la renta, no sabía qué era un recibo de luz ni cómo hablar con un arrendador, pero aprendí todo, y rápido, porque no había otra opción. Dejé la escuela preparatoria en el 2º semestre, conseguí trabajo en una panadería que abría a las 4 de la mañana, me levantaba en la oscuridad, caminaba 15 minutos porque no había dinero para el autobús, y pasaba 6 horas de pie antes de que Rodrigo siquiera despertara para ir a la escuela. Cuando llegaba a casa, le preparaba el desayuno. Revisaba su mochila, le firmaba los papeles que mandaban los maestros con mi letra de adolescente intentando parecer adulta. Hubo noches en que lloraba en el baño con el agua corriendo para que él no me escuchara, hubo semanas en que comía menos para que él no le faltara nada, hubo momentos en que me miraba al espejo y no reconocía a la niña que había sido, porque esa niña había desaparecido sin despedirse, reemplazada por una mujer que todavía estaba aprendiendo a serlo. Pero también hubo momentos hermosos, Rodrigo sacando buenas calificaciones y corriendo a mostrarme el examen, los domingos que íbamos al parque con tortas de frijoles porque era lo que podíamos pagar, las noches de lluvia que veíamos películas viejas en la televisión y él se quedaba dormido apoyado en mi hombro. Esos momentos eran el combustible, esos momentos eran la razón. Yo no era su madre, nunca pretendí serlo, pero fui todo lo que estuvo disponible cuando él más lo necesitaba. Rodrigo creció siendo un muchacho brillante, estudioso, carismático, con esa facilidad para caerle bien a la gente que yo nunca tuve porque siempre estaba demasiado cansada para cultivar amistades. Cuando cumplió 18 y entró a la universidad, sentí algo que solo puedo describir como un orgullo tan grande que dolía. Yo no había terminado el bachillerato. Y mi hermano iba a tener una carrera. Algo en ese pensamiento me hacía sentir que todo había valido la pena. Con los años, las cosas entre nosotros siguieron siendo cercanas, aunque la dinámica fue cambiando naturalmente. Él construyó su propia vida, sus amigos, sus novias, sus proyectos. Yo seguí trabajando, seguí adelante, fui construyendo algo pequeño pero mío, una vida modesta, sin grandes lujos, pero honesta. Entonces apareció Valentina. La conocí en la fiesta de cumpleaños de Rodrigo, 2 años antes de la boda. Era hermosa, de esas personas que llenan el espacio con su presencia y saben exactamente cómo moverse en él, educada conmigo la superficie, pero había algo en su mirada cuando me observaba que yo no sabía nombrar en ese momento, algo que ahora entiendo perfectamente. Rodrigo estaba completamente enamorado, lo veía en la forma en que la miraba, en cómo se inclinaba hacia ella cuando hablaba, en cómo su voz cambiaba de tono, y yo quise alegrarme, de verdad quise hacerlo, pero algo pequeño dentro de mí, algo que intenté ignorar muchas veces, me susurraba que Valentina no me veía como la hermana que había criado a su novio. Me veía como un problema sin resolver. Las señales fueron sutiles al principio, comentarios ligeros sobre mi trabajo, preguntas que parecían curiosidad pero tenían filo.
Una vez, en una cena familiar, dijo algo sobre la gente que vive del esfuerzo ajeno mirando en otra dirección, pero yo sentí el comentario aterrizar exactamente donde estaba dirigido. Rodrigo no dijo nada, yo tampoco. Pero algo se movió ese día. Luego vinieron los meses antes de la boda. El distanciamiento de Rodrigo fue gradual, tan gradual que al principio me convencí de que era mi imaginación, llamadas que tardaba más en responder, planes que se cancelaban, una frialdad nueva en su voz que yo atribuía al estrés de la planeación de la boda. Me convencí de que era temporal. Me convencí de que éramos demasiado para que algo así nos rompiera. Cuando me llegó la invitación, sentí alivio. Pensé que todo había sido una tormenta pasajera. Me llamó unos días después para confirmarse que estaría ahí, que era importante para él, que era su hermana y no podría imaginarse ese día sin mí. Sus palabras fueron suficientes para que yo volviera a construir el castillo que ya estaba empezando a desmoronarse. Compré el vestido azul, me arreglé con cuidado, llegué con el corazón abierto. Y encontré mi nombre en aquella tarjeta. Me quedé tanto tiempo frente a esa mesa que una de las meseras me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí con la voz de alguien que miente con demasiada práctica. Tomé la tarjeta, la guardé en mi bolsa, me fui al baño. Cerré el pestillo y me senté en la tapa del inodoro con esa tarjeta dorada entre los dedos y sentí que el piso se movía bajo mis pies aunque estaba completamente quieto. Gorrona, esa palabra dando vueltas, esa palabra que alguien escogió, esa palabra que no era un accidente porque nada de eso era un accidente. Pensé en las 4 de la mañana de la panadería, pensé en las noches de lluvia, pensé en los exámenes que firmé, en las lágrimas que escondí, en los años que le di sin guardarme nada, y pensé en que afuera de ese baño había un salón lleno de gente que no sabía nada de todo eso, sentados en mesas con sus nombres escritos en tinta dorada, mientras el mío decía eso. No lloré, quiero que quede claro, no lloré en ese baño, hubo algo que fue más allá de las lágrimas, algo que se siente cuando el dolor es tan profundo que el cuerpo no sabe cómo procesarlo de forma normal, una especie de calma helada que es más aterradora que el llanto. Salí del baño, crucé el salón, encontré a Rodrigo antes de la ceremonia, de pie con su traje gris, sonriendo para una foto, esperé a que el fotógrafo terminara, me acerqué, le puse la tarjeta en la mano sin decir nada. Vi el momento exacto en que la leyó, vi cómo su cara cambiaba, vi cómo buscaba mis ojos y encontraba algo en ellos que no pudo sostener la mirada. Elena, yo no sabía. No sabías. Le pregunté en voz baja, tan baja que nadie más podía escuchar, ¿o no quisiste saber? Hubo un silencio, y en ese silencio encontré mi respuesta. Porque Rodrigo no dijo que era un error, no dijo que iba a arreglarlo, no dijo nada que un hombre inocente diría, se quedó con la tarjeta en la mano y los ojos en el suelo, y ese silencio fue la confesión más dolorosa que he recibido en mi vida. Entendí en ese momento que Valentina no había actuado sola, que Rodrigo había permitido, que en algún punto del camino, el niño que yo había protegido con mi propio cuerpo había elegido mirar hacia otro lado mientras alguien me borraba, y que mirar hacia otro lado también es una elección. Me di la vuelta. Crucé el salón por última vez, tomé mi bolsa de donde la había dejado, salí por las puertas del venue sin mirar atrás, con el vestido azul y los aretes de mi madre y la columna vertebral más erguida que había tenido en años. Afuera había un pequeño jardín con una banca de hierro, me senté ahí, el sol de la tarde me daba en la cara, escuché, desde lejos, la música que anunciaba el inicio de la ceremonia, escuché aplausos, imaginé a Rodrigo caminando hacia el altar con esa sonrisa que yo conocía de memoria. Y me permití sentir todo, el dolor sin filtros, sin el baño con el agua corriendo, sin nadie a quien proteger, el dolor de haber amado tan completamente y haber sido reducida a una palabra en una tarjeta dorada, el dolor de que el niño que una vez se quedó dormido en mi hombro en una noche de lluvia era ahora un hombre que no había dicho nada. Pero también me permití sentir otra cosa, algo más pequeño pero más sólido, la certeza de que yo sabía quién era, la certeza de que ninguna tarjeta, ninguna palabra, ningún silencio cobarde tenía el poder de reescribir lo que yo había hecho, lo que yo era. Yo había criado a ese hombre, lo había sacado adelante con 16 años y sin nadie que me guiara, había trabajado a las 4 de la mañana y había llorado en silencio y había comido menos para que él comiera, y ese era mi legado, no necesitaba que lo reconociera para que fuera real, no necesitaba su gratitud para que hubiera valido la pena. Saqué los aretes de mis orejas y los sostuve en la palma de la mano, los aretes de mi madre, me pregunté qué hubiera pensado ella de todo esto, me pregunté si hubiera sabido qué decirme, y llegué a la conclusión de que probablemente solo me hubiera tomado la mano, y que eso hubiera sido suficiente. Rodrigo me llamó esa noche, no respondí, me llamó los días siguientes, tampoco respondí, llegó un mensaje largo, lleno de explicaciones que eran excusas disfrazadas, de palabras que llegaron demasiado tarde para el lugar donde debían haber llegado, lo leí una sola vez, no respondí. No lo hice por rencor,
Lo hice porque entendí que hay personas que solo te llaman cuando el silencio de las consecuencias se vuelve incómodo para ellas, y yo había pasado demasiados años siendo el alivio del malestar ajeno. Meses después, supe por una prima que Rodrigo y Valentina se habían mudado a otra ciudad, que habían tenido problemas después de la boda, que algo entre ellos no estaba bien. No sentí satisfacción, solo sentí la extraña ligereza de alguien que ya no carga con lo que no le corresponde. Hoy tengo 34 años, tengo una vida pequeña y completamente mía, un departamento donde cada objeto tiene una historia que yo elegí, un trabajo que me da estabilidad, amistades que construí con paciencia, con tiempo, con la certeza de que merezco gente que me vea como soy. A veces pienso en Rodrigo, no con odio. El odio requiere energía que prefiero usar en otra parte. Pienso en él con una especie de tristeza tranquila, la que se siente cuando algo que amaste mucho ya no existe de la forma en que lo amaste. El hermano que sostuve en mis brazos a los 9 años todavía vive en algún lugar dentro de mí. Pero el hombre que se quedó en silencio con esa tarjeta en la mano es alguien que todavía tiene que encontrarse a sí mismo. Lo que aprendí es que el amor sin reciprocidad no es una virtud, es una herida que se hace pasar por fortaleza, que cuidar de alguien no te da derecho a su gratitud eterna, pero tampoco significa que debas aceptar ser tratada como si hubiera sido un peso, que hay una diferencia entre perdonar y volver, que puedes soltar a alguien sin desearle el mal, que a veces la cosa más valiente que puedes hacer no es quedarte, es irte. El vestido azul lo doné hace unos meses, los aretes de mi madre los sigo usando, pero ahora los uso para mí, no para ocasiones que esperan que yo sea menos de lo que soy. Y la tarjeta dorada con esa palabra escrita todavía existe, no la guardo para recordar el dolor, la guardo para recordar el día en que decidí que el dolor no iba a definirme. Que yo no era una gorrona. Que yo era la mujer que se levantó de esa banca, se acomodó los aretes, y caminó sola hacia su propia vida. Y eso, al final, fue suficiente.